Audio Jungle. Uy, mira, profe nuevo, ha venido un profe nuevo. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy el profesor Merlini Ciambini y hoy te voy a enseñar la historia, la verdadera historia, esa que nunca te han contado tus profesores, porque yo te voy a enseñar lo que de verdad ha sucedido y todo lo que te voy a decir es completamente la verdad, porque eso es lo que siempre nos han ocultado. Hoy se ve chévere, ¿ah? Este sí promete, este sí promete. Porque la verdadera historia es la que yo te voy a contar, es esta que solamente yo he accedido a la verdad y nadie más te la va a contar porque siempre se nos ha ocultado, porque las redes de poder nos la ocultan. ¿Sabían que Hitler estuvo en Argentina? ¿Te suena conocido ese discurso? Pues para mí también. Cuando yo estaba en la academia era ya un clásico que cada profesor de historia que venía, salvo muy contadas y muy respetuosas excepciones, venían con esta idea de que nos van a enseñar la verdadera historia, aquella a la que solamente ellos habían accedido. Y que obviamente nosotros estábamos todos dignos ahí listos para escuchar y aprender porque claro, todos los anteriores nos habían mentido y él va a traer la verdad revelada. Y que muy probablemente el próximo año, cuando cambien de profesor en la academia, nos van a traer otro que también trae una verdad revelada. Y este es el video que he querido hacer el día de hoy, porque siempre me preguntan: Merlin, ¿dónde está la verdadera historia? ¿Dónde puedo aprender la verdadera historia? Y siempre viene acompañada de una frase que me encanta: aquella que mis profesores nunca me han enseñado. Y es que es cierto, el sistema educativo peruano tiene muchas falencias y con respecto a los cursos de historia ni hablar. Sin embargo, este término verdadera historia ha servido para justificar un montón de pachotadas que se han intentado hacer pasar por historia científica o historia académica. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a detectar esta tremenda red flag que tienen algunos docentes con respecto a enseñar la verdadera historia. Para los que no me conozcan, yo soy egresado de la carrera de Historia por la Universidad Villarreal y también he dictado clase en algunos momentos, así que conozco muy bien este escenario y te voy a dar algunas respuestas que te van a dejar sorprendido, sobre todo con respecto a qué momento se utiliza este discurso. Yo soy Merlin, atrás de la cámara está Bigotes y esto es la Biblioteca de Merlin, diciéndote qué camino tomar para aprender la verdadera historia. Antes de mostrarte el camino como Moisés se lo mostró a los hebreos por el desierto del Sinaí, hacia dónde está la verdadera historia, vamos a preguntarnos algo. ¿Existe la verdadera historia? Y es que sí, antes de iniciar con este tema bien polémico, vamos a preguntarnos si realmente existe. Y aquí tengo una respuesta que puede ser un tanto ambivalente. Depende que le llames tú la verdadera historia. Vamos por un lado, usualmente cuando se suele afirmar esto de que te van a mostrar la verdadera historia, suele ser una suerte de relato final, de relato finalizado, concluyente y completamente irrevocable, porque la verdad ya ha sido revelada, ya se tiene y no puede ser cuestionada nuevamente. Y es que, como un relato final, no existe la verdadera historia. ¿Por qué? Porque la historia todo el tiempo se va construyendo, la historia todo el tiempo se va investigando, la historia es un conocimiento en construcción constante. Y no vamos a llegar al fin de la historia tan pronto, hasta que lleguemos al fin de la historia, cosa que sucedió tanto en la cabeza de marxistas como de liberales, va a ser bien difícil encontrar un relato final concluyente. Y es que sí, la historia es una construcción de conocimiento constante que va explorando los límites del ser humano en sus acciones. Y no solamente los límites que se van a venir a futuro desde el presente, sino también los límites del pasado o sus acciones del pasado que incluso hasta el día de hoy siguen causando motivo de nuevas investigaciones. Lo que sabíamos de Colón hace 200 años no es lo mismo que lo que sabemos de Colón con respecto a esta etapa, o lo que sabíamos de la Edad Media hace 300 años o en la época de la Ilustración no es lo mismo que conocemos de la época medieval el día de hoy. Así que cuando te hablen de una historia verdadera como un relato final concluyente y completamente irrevocable a su opinión, amigo, amiga, te están metiendo una tremenda advertencia, esa es una red flag. Pues mientras no se acepte que la historia es un conocimiento en construcción y que está constantemente sometido a cambios de acuerdo a sus autores,
esto termina siendo una falacia. Y es que la historia tampoco es un relato único, estimados. Si se habrán dado cuenta en mis videos, yo suelo citar muchos historiadores, pero ojo, no todos encajan dentro de lo que dicen. Algunos tienen diferencias con respecto a otros, pero nuevamente no son diferencias de toxicidad como las diferencias ideológicas políticas o las diferencias de religión en su fase más fanática, sino son diferencias que nos ayudan a construir un conocimiento quizá mucho más amplio y nos permita ver un panorama mucho más esclarecedor y verídico. Ahora, por otro lado, cuando te suelen decir que esto de la verdadera historia que te van a contar es el relato final, también implica otra cosa. Implica que esta persona que te está intentando probablemente vender cebo de culebra, o que simplemente tiene un ego gigante, significaría que ha leído todas las especialidades que hay en la historia sobre un tema. Y sí, amigos, dentro de lo que es la historia no hay un relato único, hay muchas especialidades: historia social, historia política, historia económica, microhistoria, historia de las mentalidades, historia de las religiones, y así nos podemos pasar toda la tarde enumerando una serie de especialidades. Si una persona tiene un conocimiento total sobre un acontecimiento, y vamos a poner total muy entre comillas, significa que ha leído toda la bibliografía sobre ese acontecimiento, y no, pues eso no sucede. Entonces, cuando te afirman esto, significa que o bien están fanfarroneando en niveles Nacho Vidalianos, o simplemente desconocen terriblemente el oficio del historiador. Ahora, ¿por qué muchas personas que quieren aprender o enseñan este curso no terminan aceptando lo que te dije? Pues por una vieja frase que estoy seguro que has escuchado: la historia, Merlín, la escriben los vencedores. Estoy seguro que has escuchado esta frase más de una vez, y yo también la he escuchado y me la han escrito un montón de veces. A veces cuando subo algún video que es de temática polémica me dicen: Merlín, ¿cómo puedes hablar de ese tema si la historia solamente la escriben los vencedores? O sea, tú no conoces la historia de los vencidos. Esto es probablemente uno de los argumentos más utilizados para descalificar el oficio del historiador. Y si lo has escuchado tú también, es muy probable que la persona que lo haya dicho nuevamente no tenga ni idea de cómo se mueve el oficio del historiador. Y es que esta frase encierra una media verdad y también una media mentira para nuestros tiempos. Pero vamos a tomarlo por el lado bueno, vamos a tomarlo por su media verdad, porque supongo que hay gente que está viendo este video que quizás en esta parte ya se ha ofendido un poco. Y vamos a tomar por la parte que sí puede ser cierta. ¿La historia lo escriben los vencedores? Sí, pero bajo ciertas circunstancias que no son generalmente la regla. Esto de acá puede ser aplicable a una época en la cual existía una filtración de conocimientos. Por ejemplo, durante las épocas del absolutismo europeo, en la que se controlaba mucho aquello que leía la gente, sí se puede hablar que la historia en cierto modo está escrita por el lado de los vencedores, por el lado de los partidarios de la monarquía. Y sin ir muy lejos, también aquí en el Perú, en cierto modo se puede decir que en la época del virreinato también sucedió, ya que según el libro El miedo en el Perú de la historiadora Claudia Rodas Lauro, se narra acerca de cómo las historias sobre la Revolución Francesa llegaban al Perú filtradas. O sea, tenían que pasar una revisión, un visto bueno, y finalmente se difundían entre la gente. Ahí sí podemos decir que es una historia filtrada y contada desde la perspectiva del ganador. Pero hay que reconocer algo también, que con la creación del oficio del historiador, con la aparición del historiador ya como un profesional independiente y no como simplemente un asesor de las cortes, o una persona que por hobby anotaba cosas del pasado, ya el conocimiento se ha sistematizado mucho más y nos hemos acercado mucho a algo que es la historia científica o el método científico. Por lo tanto, la historia del día de hoy no es una historia escrita desde la perspectiva del ganador, es un estudio científicamente elaborado que evalúa todas las variables para poderse construir finalmente un conocimiento nuevo. Ahora, incluso dentro de eso, y me dirás: no, Merlín, entonces los historiadores hacen toda una colusión para ocultarnos la verdad, y la verdad me la va a revelar un señor que acabo de conocer en una academia. Aguanta. Nuevamente, aquí, como te dije, hay diferencias entre historiadores. Por ejemplo, la concepción sobre Pardo no es la misma entre la historiadora Carmen McEvoy o el historiador Heraclio Bonilla. La concepción sobre los incas no es la misma para María Rostorowski que para Valdemar Espinosa. O ciertos puntos sobre la historia de la masonería no son lo mismo para la historiadora María Valdivia como para el historiador Castro Oliva. Y nuevamente así se puede citar un montón de ejemplos. No significa que hay una suerte de conspiración para ocultarnos la verdad. De hecho, quien revisa bibliografía encuentra diferencias. Por eso es que es muy importante a la hora de comunicar algún tipo de acontecimiento histórico mencionar según quién se comenta. Porque nuevamente esa palabra según tal implica de que hay una diferencia con respecto a los demás y que aquí estás tomando la versión de uno,
Los criterios sobre los cuales tú tomas la versión de uno y no de otro ya son criterios estrictamente personales, pero siempre es bueno mencionar de que hay más perspectivas sobre ese tema. Ahora, si aún así estás reacio a creer de que la historia solo se escribe del bando ganador, pues te aviso que hay una historia conocida como la historia subalterna, que es una rama de la historiografía que se dedica exclusivamente a estudiar aquellos grupos marginados, o vamos a llamarlo entre comillas malamente, perdedores dentro de la historia. Y es una rama del estudio histórico que cada vez está más en boga y que tiene mucha aceptación. Así que si alguien quería estudiar historia netamente desde la perspectiva de los perdedores, la historia subalterna es una rama que le puede ayudar muchísimo. Ahora, tampoco significa que vas a tomar partido político por una u otra posición a raíz de ver el lado ganador o el lado perdedor, y es aquí donde entramos al siguiente gran problema que tienen muchas personas que quieren aprender historia o que comunican temas de historia, y es confundir la historia científica con su uso político. Y aquí entran en juego dos variables: los nacionalismos y las ideologías. Y es que sí, mucha gente piensa que ser historiador es ser un nacionalista a ultranza, es ser una persona que va a mirar completamente de reojo aquellos errores que comete su país, pero se va a enfocar en los triunfos al 100% y enaltecer cosas que incluso no se deberían enaltecer por honores a la verdad. Y es que no, el historiador lo que busca es la verdad, sea esta buena o sea esta mala para nuestros intereses. Tampoco se busca los prejuicios ideológicos, no se busca confirmar prejuicios ideológicos, ni tampoco negar aquellos que me caen mal. Por lo que, como te dije, la historia debe tener un relato científicamente elaborado en el que finalmente tu producto final sea obtener la verdad más cercana posible a lo que sucedió, porque ese es también otro tema del cual quisiera hacer otro video: qué tan cerca se llega a la verdad con respecto a la historia. Y es que dentro del oficio del historiador, las pasiones matan este bonito objetivo que es conseguir la verdad. Todo se debe hacer con una perspectiva netamente neutral. Ahora, justamente estos relatos engrandecedores en tanto nacionalismos o ideologías son material para tener una visión sesgada, y es que muchos creen que por tener una visión ultranacionalista o ultra ideológica están siendo muy críticos contra algo. Y es que sí, está bien ser crítico, pero una crítica con fundamento. Sin embargo, hay límites en donde la crítica ya se escapó de control, y eso significa también que escapó de los límites del fundamento. Y esto es cuando el aficionado de historia o el comunicador de historia cae en las teorías de conspiración. Este es probablemente el extremo más radical. Y sí, si yo contara el número de profesores que he tenido que me han contado historia, mitad teorías de la conspiración y mitad historiografía, en estos momentos probablemente seguiría contando. ¿Cómo se cae dentro de las teorías de la conspiración? Cabe resaltar que hace poco Le Monde Diplomatique, el diario francés en español, publicó un artículo conocido como La Era de la Conspiración. Y aquí se explican los mecanismos de las teorías de conspiración, por qué pegan mucho en tiempos en los cuales se necesita bastante una certeza de la cual coger. Y es que, ¿en qué momento caemos en la teoría de la conspiración, o la persona que comunica historia cae en la teoría de la conspiración? Sucede cuando hay pero muy poca formación con respecto a lo que se hace, o puede ser una persona que ha acumulado mucho conocimiento enciclopédico sobre información histórica, pero no tiene el armazón metodológico para poder descartar estas cosas. Y es en ese momento en el cual, mientras tú te vas dando cuenta que la revisión de la historia no te da respuestas exactamente, sino te genera más preguntas, es ahí donde ya empiezas a notar una incomodidad, porque si tú te has metido a la historia a buscar respuestas, es muy probable que salgas decepcionado, pues lo que vas a encontrar son muchas más preguntas. A mucha gente esto no le cae bien y termina buscando respuestas, así estas sean obligadas o forzadas, se termina buscando respuestas. Y ahí, ¿quién te ofrece las respuestas? Pues la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es atractiva, pues te ofrece una verdad revelada, una verdad a la cual tú eres un privilegiado que está accediendo a saber. Claro, ¿qué me hace más privilegiado a mí? Pensar como todos que Hitler se suicidó en un búnker, o pensar que huyó a Argentina. Pensar que los incas o los egipcios tuvieron ciencias muy avanzadas para construir su arquitectura, o bueno, lo que nadie sabe, que lo hicieron los ovnis. Y es que las teorías de la conspiración reducen la complejidad de un acontecimiento al punto mínimo, al punto de que alguien ha planeado esto, y sucede porque existe alguien detrás de las sombras manejando todo eso. Yo recuerdo en una ocasión que estaba hace mucho tiempo dictando
dando una clase de revoluciones industriales y cómo el industrialismo excesivo terminó consiguiendo de que se mantenga un clima inestable políticamente antes de la Primera Guerra Mundial. Y luego una persona vino y dijo de que si no les ha enseñado que los Rockefeller manejan el mundo, no les han enseñado nada. El resultado, un montón de chicos confundidos que no entendían en qué momento entraban los Rockefeller, cuando la explicación iba de una manera más orgánica hablando del industrialismo hacia la era de las tensiones pre-Primera Guerra Mundial. Y es que sí, las teorías de la conspiración hacen mucho daño, demasiado daño, y para personas que se dedican a la enseñanza de la historia, caer en teorías conspirativas y comunicarlas después como verdad resultan potencialmente destructivas, ya que como te dije, lo que se busca es la verdad, y la verdad es más compleja. Y es que finalmente la historia trabaja con evidencia, trabaja con fuentes y también trabaja con deducción, pero es una deducción lógica dentro de los límites de lo investigado. Por lo que finalmente queda la pregunta inicial: ¿y dónde encuentro la verdadera historia? Y es que ya a estas alturas del video ya debes haber intuido que la verdadera historia como tal no existe. No hay un relato final que te diga esto es lo concluyente. Lo que sí podemos encontrar son documentos o libros que se están acercando de una manera confiable y metodológicamente elaborada hacia acontecimientos históricos. ¿Y estos quiénes son? Pues la producción historiográfica, los historiadores. Así que si en alguna manera quieres acercarte a la historia, que es más confiable, más verídica y por ende mucho mejor tratada, pues nada mejor que revisar bibliografía o revisar producción histórica actualizada. Y es que sí, este es otro problema. Mucha gente me dice: Merlín, desde Porras, desde Basadre no han habido más historiadores. Y esto es mentira y propio de alguien que no conoce la realidad del mundo historiográfico. Pues es cierto, nuestros grandes historiadores están muertos, pero eso no significa que hayan quedado ahí la producción historiográfica. Hoy en día tenemos muchas publicaciones que tratan justamente de darnos más luces sobre las épocas que aún no nos quedan muy claros, e incluso sobre épocas que nos quedaban muy claros, entre comillas, como la independencia. Y es que no desdeñemos el trabajo de los historiadores modernos, pues en cierto modo están mucho, pero mucho más informados que historiadores de épocas pasadas a la luz de nuevos conocimientos. Así que si quieres buscar un lugar confiable de donde aprender historia, pues revisa historiografía. Ese es mi consejo final, y estate muy atento cuando aparezcan estos discursos tóxicos de la verdadera historia. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí: libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí en Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Bueno amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quiero agradecer a Muebles Andina, quien ha hecho toda mi biblioteca con melamine, así que si quieres tener una biblioteca hecha a tu medida, pues llama al número de Muebles Andina que te voy a dejar aquí en la descripción del video. Agradecer también a Carlos Levin y Aaron, el usuario, quienes son los encargados de poner la música y la animación aquí en el canal. Por otro lado, te recuerdo que todos los jueves tenemos anécdotas en el stream contando a las 8 de la noche, y los domingos tenemos Radio Misterio contando anécdotas de terror de los suscriptores. Así que si quieres formar parte de Radio Misterio, tienes que hacerte miembro del canal y accederás a todos los streams de Radio Misterio. Por último, si quieres convertirte en mecenas, recuerda que puedes hacerlo yapeando o plineando a los enlaces que te dejo aquí arriba. Todo es para mantener gastos básicos del canal. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau chau.